de hoy tengo la alta distinción de presentar a la doctora Mónica Pinto, quien va a disertar sobre el tema derechos humanos y género. Todos conocen las notables condiciones personales y los antecedentes altamente valiosos de la doctora Pinto en el planos académico, jurídico en general, docente, etcétera, etcétera, lo cual me exime de hacer un detalle pormenorizado de su muy amplio currículum literario, sin perjuicio de destacar algo que todos conocen, que la doctora Pinto ocupó el cargo de decana durante 8 años en las 2 gestiones previas a la presente. Desde ya agradezco a la doctora Pinto el alto honor que supone para nosotros su participación en este evento. Gracias. Para vos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un placer estar acá. La verdad que lo último que pensé cuando hace 8 años empezamos con los almuerzos era que algún día iba a estar acá contándoles a ustedes esto. Pero bueno, así son las cosas. Yo le agradezco a Alberto Bueres esta presentación tan formal. Lo mío pretende ser bastante más coloquial. Y nada, compartir con ustedes un poco algunas apreciaciones más bien conceptuales sobre esto que es lo que la calle habla, lo que la intelectualidad habla, lo que los medios hablan, y también de lo que habla el derecho, que es el género y los derechos humanos. Quizás todos llegamos un poco a la conclusión de que con esto pasa lo que pasa cuando hablamos de derechos humanos en general, y es que algo es una es la versión que da la calle y otra es la versión que da el derecho, ¿no? Así que es un poco esto lo que pretendía hacer. Me siento muy emocionada de saber que hay una enorme cantidad de colegas que están acá hoy, con los cuales hemos compartido mucho con varios a lo largo de la vida y con otros varios a lo largo de los últimos 8 años, y que en su inmensa mayoría esta sala representa a muchas de los hombres y mujeres que apoyaron la gestión que tuve el honor de presidir. Así que esto me emociona mucho y se los agradezco de entrada nomás. ¿Por qué hablamos de derechos humanos? Carlos Nino, que fue un hombre que trascendió las paredes de esta facultad, decía que los derechos humanos son el mejor invento del siglo XX. Y ese invento del siglo XX supuso, entre otras muchas cosas, un cambio cualitativo en las normas jurídicas sobre el trato a las personas. Hasta ese momento los estados tenían una discrecionalidad absoluta para poder tratar a sus nacionales a discreción y no tenían ninguna obligación de rendir cuentas sobre ese trato a nadie. El tema del trato de los nacionales era un tema del ámbito reservado del Estado. Esa norma cae cuando surgen los derechos humanos. Hay toda una cantidad de variables históricas que contribuyen a esto, de que se van depositando como capas sedimentarias, y un día, en lugar de producir petróleo, se producen los derechos humanos. Pero básicamente este trato discrecional del Estado cae en desuetudo, y en su lugar se adopta la noción de los derechos humanos, que suponen titularidad por las personas físicas como nosotros, pero también suponen un deber del Estado. La obligación del Estado de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas, sin discriminación, con características universales, y también un compromiso para la responsabilidad internacional del Estado cuando se producen violaciones de derechos humanos que no son debidamente tratadas o reparadas. De este modo, algo que había empezado en un ámbito muy cerrado del Estado, muy exclusivo del Estado, queda superado por una noción nueva que se coloca en un ámbito internacional. Los derechos humanos son, por definición, internacionales, lo que no excluye al Estado, que siempre va a ser el principio y el fin de la ruta de protección, pero
el tema de los derechos humanos se emplaza en un ámbito internacional. De hecho, la Carta de Naciones Unidas pone a los derechos humanos como uno de los objetos de la cooperación internacional. ¿Qué es lo notable de esta noción? Hay muchas cosas para subrayar, pero probablemente la nota novedosa, la nota revolucionaria es la igualdad. Ninguna noción antes de esta había colocado a todas las personas físicas en la misma línea, en el mismo vector, a los fines de ser titulares de derechos. Los seres humanos somos, por definición, muy distintos los unos de los otros. Y esa distinción no está dada solamente con la altura, el peso, el color de ojos o el color de cabello. Está dada también por datos que tienen que ver con cómo fue el embarazo de la madre, cuáles fueron las condiciones económicas, en qué clima se dio, cuál es el antecedente genético de padres, etc. Digo, los seres humanos somos muy distintos. Sin embargo, la decisión política de los derechos humanos tuvo esta cosa increíble de recurrir al derecho para que el derecho nos iguale. Y entonces la norma de derecho dice que somos todos iguales a los fines de ser titulares de derechos. Y esto es exactamente lo más encantador de la noción de derechos humanos, que justamente en el respeto de la diferencia podamos consagrar nuestra igualdad. Esa igualdad es básicamente una igualdad que cuando comienza el mundo de los derechos humanos se pretende con alcances universales. No parece que para los primeros que largan a trabajar en este tema hubiera barreras. Y hasta el lenguaje es un lenguaje universalista. Todos los seres humanos, nadie, toda persona. Digo, las normas son envolventes de todo aquello que sea un ser humano. A poco de andar, parece claro que la noción de persona y el todos o el nadie no necesariamente cubriría lo que uno habría pensado al principio, que es todas las personas con todas las orientaciones de género, en todos los estadios de la vida, niños, adolescentes, adultos, personas más mayores. Y ese lenguaje universalista convivía en una enorme cantidad de países con legislaciones que no protegían igualmente la igualdad respecto de todas las personas. Yo hoy me voy a referir solamente al género desde el punto de vista de las mujeres, pero esto es igualmente válido para hablar de lo que en los eufemismos actuales solemos denominar la comunidad LGBTI+, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc. Lo cierto es que el todos no necesariamente nos cubría a las mujeres. Muchas veces la vigencia de normas de derechos humanos se daba con legislaciones que no reconocían derechos civiles o políticos, porque postergaban a las mujeres en el ejercicio de profesiones u ocupaciones. Y esto no se daba respecto de una mujer, y no se correspondía con actitudes de una mujer, o no era la causa o la consecuencia de un comportamiento de una mujer, sino que alcanzaba un colectivo más amplio, y se empezó a hablar de las mujeres. Las mujeres no ejercen tal cosa, las mujeres no pueden acceder a la tierra, las mujeres no pueden votar, las mujeres no son oficiales del ejército, no sé. Una enorme cantidad de cosas que se planteaba en ese plural, en ese colectivo plural. Los feminismos, que son una serie de teorías críticas que tienden a estudiar por qué la posición de la mujer en la sociedad no es igual a la posición del hombre y que promueven esa emancipación, surgen exactamente cuando surgen los derechos humanos. Y surgen básicamente en el periodo del iluminismo porque algunos y algunas constatan de que esas normas que se estaban dando 1789, etcétera, no incluían a las mujeres, sino que más bien las excluían, las dejaban de lado. Es cierto que los feminismos han transitado muchas épocas, que han tenido diversos propósitos u objetivos a lo largo de los tiempos. Yo no me voy a ocupar de esto acá, de hecho, hay muchas que saben mucho más de feminismo que yo, pero sí me interesa recalcar que la biología no provee ninguna razón para explicar por qué las mujeres son postergadas en la sociedad en términos generales. Una de las intelectuales que
se suelen nombrar en estos temas, porque trascendió por sus escritos, calculo que más por sus escritos que por sus acciones, es Simone de Beauvoir, la histórica compañera de Jean-Paul Sartre, que escribió un libro al que todos solemos leer, que se llama El segundo sexo, ¿no? Le deuxième sexe. Y de Beauvoir dice ahí, leo dos líneas, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino. Estas palabras, que por ahí no son las más dulces para decir en un lugar como este, expresan básicamente la síntesis del aporte de Simone de Beauvoir al feminismo. Y esto también es probablemente su mejor aporte a lo que es la noción del género. Una noción que se aleja de las cuestiones biológicas, de los cromosomas, del XY, para plantearse la consideración de las mujeres a partir de lecturas sociales, a partir de roles desempeñados, a partir de roles asignados. Por esto, básicamente, las feministas han sido muy críticas respecto de las normas de derechos humanos, porque consideraron que las normas de derechos humanos tenían un lenguaje neutral que no contemplaban la experiencia de las mujeres. Así, si empezamos a buscar, para algún curso lo había hecho, no me pareció interesante traerlo hoy, pero si uno busca la palabra mujer en los instrumentos de derechos humanos, está encontrarlas. De hecho, la primera norma que nos menciona como tales es el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la ejecución de la pena de muerte a las mujeres embarazadas. No a las mujeres, solo a las embarazadas. Ustedes sacan sus consecuencias, yo no necesito seguir más allá de ello. Entonces, esta marginación que el feminismo encuentra en las normas de derechos humanos le permite al movimiento de mujeres decir, bueno, logramos muchos derechos en los últimos tiempos, antes y después del impulso de los derechos humanos, pero no hemos logrado estar en situación de igualdad con los hombres en la sociedad. Entonces, parecería, esta es la reflexión del movimiento de mujeres, que no solo hay que cambiar las leyes, sino que también hay que incidir de alguna manera en los ámbitos normativos no legislados, en la moral, en las costumbres. Y entonces, esto que es básicamente, estoy situándome en la década del 70, hacen que las mujeres tomen una consigna que es lo personal es político. Es decir, lo que hicieron fue, a partir de sus propias experiencias, las transformaron en categorías de interpretación de lo que les pasa a las mujeres y las consideraron como categorías generales de opresión. ¿Por qué las mujeres no llegan a tal cosa? ¿Qué es lo que les pasa a las mujeres cuando quieren conseguir esta otra cosa? En esa época, una feminista conocida, Kate Millett, publica un libro que se llama Sexual Politics, 1969, y es no sé si es la primera, pero es la que con más énfasis habla de esta noción del patriarcado, ¿no? Es decir, que hay relaciones patriarcales que se dan en el mundo y que son las que postergan la situación de las mujeres en el avance de sus carreras o de sus planes de vida en el contexto de la sociedad, y que esas mismas relaciones patriarcales se dan al interior de la casa. Se transforman en relaciones patriarcales en el ámbito de lo privado. Por eso la idea de que lo personal es político, ¿no? Lo que entiende el movimiento de mujeres en la década del 70 es: no nos podemos quedar con que la ley diga que yo voy a tener tal cosa, voy a tener tal otra, necesitamos cambios estructurales profundos. Y esos cambios estructurales profundos solamente se van a lograr cuando, en lugar de considerar a la mujer como un sujeto recortado de la sociedad, yo diría, haciendo una muy mala comparación, pero en todo caso útil, no al estilo de la teoría plural de Kelsen, sino que coloquemos a la mujer en el contexto. Esas notas de contexto son las que nos tienen que permitir a nosotros poder analizar la situación de la mujer y a partir de allí poder elaborar cosas. En ese
entender, en esa idea, los fines de los 70 producen el gran Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que solemos llamarla o solemos referirla como CEDAW por la sigla en inglés. La CEDAW lo que hace es repetir los derechos humanos, pero en cabeza de mujer. Y entonces dicen lo que parece que fuera casi una guitarreada: toda mujer tiene derecho a la vida, toda mujer tiene derecho a la integridad, toda mujer tiene derecho a la libertad de expresión. Y uno dice, pero esto estaba en las otras normas. Y sí, pero había algunos que no entendían que en persona nos incluía. La Convención parte de una realidad absolutamente contundente. La posición de la mujer en el mundo no es igual a la del hombre. La igualdad en el caso de la mujer está severamente dañada. El mundo de posguerra, el orden jurídico-político de posguerra que trajo estos derechos humanos, pensó para las mujeres un lugar mucho más prominente en la construcción del desarrollo, en el bienestar de las sociedades, y la violación, la ignorancia de la igualdad en relación con la mujer la posterga de una manera no permitida, impermisible. Entonces, la Convención de la CEDAW viene a repetir esto, que no parecía que no alcanzaba a cómo estaba escrito en los otros tratados. La Convención tiene 3 o 4 cosas que son importantes de recalcar, además de poder recitar todos los derechos humanos en cabeza de mujer. Por un lado, tiene medidas de desigualdad compensadora, medidas provisionales de carácter temporal para tratar de lograr una mejor igualdad en una situación dada, es decir, otorgar la posibilidad de estar en una situación que se parezca a la igualdad a las mujeres en un determinado ámbito a través de la aplicación de una norma jurídica, normas de cupo, cuota, etc., que además deben ser temporales. Y por el otro lado, la Convención tiene un mandato difícil para el Estado, porque el Estado se compromete a erradicar esta discriminación contra la mujer, que se define como cualquier conducta que lesione, erosione, niegue, desconozca, etc., los derechos de una mujer, básicamente porque es mujer, ¿no? Y les decía que el mandato que tiene el Estado es, por un lado, ejercer incidencia de manera que los actores no estatales, que son los principales actores en el tema de la discriminación contra la mujer, estén a derecho, reconozcan esto. Y por el otro lado, un mandato re difícil que le da la Convención al Estado, y es modifique los patrones socioculturales de manera de que la cultura de su sociedad haga espacio a la igualdad de la mujer y el hombre. Y todos sabemos que los patrones socioculturales no se aprueban por ley, aún no se publican a los 8 días en el boletín, es decir, no se publican en el boletín oficial y no son obligatorios a los 8 días. Estas son políticas de largo plazo, son políticas que involucran muchas cuestiones que tienen que ver con la conducción del Estado, con la conducción de una institución. Son cosas que se hacen predicando con el ejemplo. La CEDAW, como todos los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, tiene un comité, un órgano de aplicación, que es el que trabaja tramitando las denuncias, pero al mismo tiempo es un órgano que cumpliría, no estoy diciendo que sea exactamente así, pero más o menos, el carácter de guardián de la Convención. Es el intérprete último, el intérprete auténtico de la Convención. Y ese comité es un comité, hasta el día de hoy, de mujeres, podría ser de mujeres y de hombres, pero es mayoritariamente de mujeres, de todo el mundo. La ONU tiene esa fórmula de la equitativa distribución geográfica. La Convención de la CEDAW tiene 189 estados partes sobre los 193 que tiene la ONU, saquen la cuenta. Son mujeres de distintas civilizaciones, son mujeres de distintos sistemas jurídicos, y ellas conviven en ese comité en el cual debaten, y de esos debates se producen consensos que dan nuevas interpretaciones de lo que dicen.
no les voy a contar a ustedes, todos trabajamos en derecho, todos sabemos que los textos se hacen en un momento y que luego hay que remar para que las interpretaciones se vayan haciendo cargo de los cambios contextuales, de los cambios de época, etc. Lo cierto es que ese comité, que reitero, está integrado por señoras muy progresistas de falda corta y topless en algunas playas y otras con chador y con símbolos religiosos encima. Ese comité es el que produce los adelantos, es el que da las interpretaciones más modernas que permiten salir para adelante. Una antropóloga re interesante que trabaja estos temas y que llega a esos temas no como nosotros, desde la óptica del derecho, sino desde esa óptica un poco más heterodoxa para nosotros, que es la de la antropología, se ha permitido decir que las lecturas que da el Comité de la CEDAW son lecturas que resuenan con los valores de una secularidad global. De algún modo, Engel Mary, que es la antropóloga que estoy citando, está emplazando el trabajo de ese comité en la modernidad, ¿no? Y en una modernidad que es bastante occidental. La modernidad, entre otras muchas cosas, quiere decir la separación de la Iglesia y el Estado, y entonces por eso habla de este orden secular. Pero también es claro que ese comité de mujeres es capaz de producir consensos mundiales. Digo, si las 23 personas que integran el comité de la CEDAW pueden mandar adelante una determinada interpretación del alcance de los derechos que están ahí adentro, tenemos una gran capacidad para decir que eso se asemeja bastante a la media que el mundo podría tolerar. Algunas podríamos querer más, otras podríamos querer menos, pero en todo caso esa es la media que el mundo podría tolerar. Y en este sentido parece interesante. ¿Cómo sigue esta historia de la CEDAW? La CEDAW en algún momento se dio cuenta de que había que trascender los criterios del sexo. Las normas hablan de sexo. La Carta de Naciones Unidas dice discriminación por criterios de sexo, raza, idioma o religión. Sexo fue la primera, cuando todos sabemos que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en realidad el sexo no fue la primera causa de discriminación, pero eso también habla del movimiento de mujeres, de la señora Roosevelt y del movimiento para el sufragismo. Queremos votar, queremos derechos políticos. Nosotras que fuimos a trabajar porque los hombres se fueron a la guerra, ahora que los hombres volvieron nos dijeron que teníamos que ir a casa a batir el bizcochuelo y la verdad que queremos hacer algo más. Entonces ahí aparecen estos derechos. La noción de sexo, les decía, es una noción que se puede ampliar. El mismo Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entiende a partir de un momento, y afortunadamente que así fue, que sexo incluye género. Que los textos que estaban redactados en los años 60 eran una época en la que solamente se hacía esta distinción binaria, el que sí, sos varón, sos mujer, y que ahora esta referencia al sexo se puede entender también como comprensiva del género, como comprensiva de los roles sociales, etc. Y que obviamente el sexo es mucho más que binario. Yo les decía al empezar que yo solo me estoy refiriendo a las mujeres en este caso, pero que podríamos hablar del LGBTI+, y estaríamos en los ámbitos del género. ¿Cómo trabaja el género básicamente para poder hacer más efectivos los criterios o los derechos de las mujeres? Bueno, tratando de emplazar el análisis de los derechos y las posibilidades de ejercicio efectivo en un ámbito en el cual se tomen en cuenta los datos de contexto, esto que acabamos de decir. Y entonces, cuando hablamos de derechos de las mujeres, solemos decir que estamos en un ámbito de desigualdad estructural. Una desigualdad que no es la mera desigualdad de la igualdad formal del iluminismo clásico. Fulanito fue discriminado porque vino con una corbata violeta y resulta que nadie le gustó la corbata violeta, sino fulanita no puede acceder a tal cosa porque la cultura de este lugar dice que las mujeres no hacen ese tipo de trabajo. Esto último es lo que vamos a ver. Digo, la mera ecuación de la igualdad en sentido formal no nos sirve. Y este enfoque de la desigualdad estructural o de tratar de lograr llegar a la igualdad a través del trabajo sobre esa estructuralidad que nos rodea, es algo que está bendecido por los constitucionalistas. Uno de los padres del derecho constitucional es
empezó Owen Fils en Yale, un honoris causa de esta facultad, que debe estar llegando a la Argentina pronto, porque tiene un seminario con esta facultad a fin de semana. Una penalista importante como Catherine McKinnon, que es una profesora de la Universidad de Columbia, que estuvo en esta facultad en los últimos 10 años hablando en el Salón de Actos, llegaron a la conclusión de que en realidad la única posibilidad de poder trabajar estos temas es yendo más allá del mero análisis formal de la igualdad. Y además, Fils, que trabajó siempre en los temas de desigualdad, dice, esta desigualdad estructural es 2 veces peor en relación con lo que él llama las mujeres desaventajadas. Y si todas las que estamos en esta sala nos miramos, estaremos todas conscientes de que hay mujeres pobres, con menor grado de educación, con menor grado de capacitación para sus ocupaciones, que la pasan mucho peor que nosotras. Entonces no es difícil darse cuenta esta opción de Fils por las mujeres más desaventajadas. ¿Cómo se expresó eso en algún derecho que nos sea cercano? Bueno, el sistema interamericano tuvo que trabajar esto, y en una sentencia que es famosa para los que trabajan el tema, que es la sentencia de Campo Algodonero. Ustedes saben que en el sistema interamericano le ponen nombre a todo lo que anda cerca. Campo Algodonero es porque en ese lugar se encontraron los cadáveres de 3 muchachas, que era el tema del reclamo. Hacia principios o mediados de los 90, se empezó a dar un episodio de mucha violencia contra las mujeres, especialmente jóvenes, en Ciudad Juárez, en México. Básicamente Ciudad Juárez se transformó en una ciudad dormitorio, donde el Estado se retiró, y entonces era un campo muy fértil para las tratas de todo tipo, personas, armas, drogas, lo que fuera, y todo esto convivía además con todo un fenómeno de que todos hemos oído hablar, estoy segura, que son los coyotes, ¿no? Esa gente que a cambio de dinero promete una vida más feliz del otro lado de la frontera de Estados Unidos, cosa que se logra una en 1 millón, porque en el resto de las veces esto sale mal, todos terminan presos, etc. Lo cierto es que las mujeres iban a trabajar a Ciudad Juárez porque eran empleos peor remunerados que los de los hombres, con mucha informalidad, habíamos trabajado en el negro, y a partir de esta gran afluencia, un muy buen día empezaron a desaparecer, las madres se preocuparon, todos tenemos madres en algún lugar del planeta, aunque no estén en Ciudad Juárez, las madres buscaron, y los primeros cadáveres que se encontraron fueron estos 3. Cuando la Corte Interamericana analiza el caso de las 3 muchachas encontradas en Campo Algodonero, considera que este no es un hecho aislado. Dice, lo que les pasó a estas 3 mujeres no es algo insólito o aislado. Esto forma parte de un patrón que expresa, y cito, un alarmante número de mujeres pobres, incluso niñas, víctimas de estos hechos. En su mayoría trabajadoras de las maquilas, pero también migrantes y estudiantes. La Corte dio por probado que esas mujeres fueron asesinadas porque eran mujeres. Los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Un colega nuestro, profesor regular de esta casa, Víctor Abramovich, que fue también comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice que básicamente lo que hace la Corte en Campo Algodonero es afianzar en un campo específico, que es el tema de la discriminación contra la mujer, patrones de desigualdad estructural. La Corte, esto no lo dice Abramovich, lo digo yo, la Corte y la Comisión venían utilizando el lenguaje de forma parte de un patrón de violaciones, forma parte de una política machista generalizada en tal lugar, pero recién hacia fines de los 2000, 2009, en la sentencia de Campo Algodonero, la Corte se planta y habla de la desigualdad estructural con nombre y apellido. Por esto mismo, como en el mundo faltaban criterios normas legales que tuvieran criterios de género para tratar la violencia, el Comité de la CEDAW propone en una de esas lecturas, ampliando el alcance de las normas, que la discriminación incluye también la violencia. Y esto es clarísimo. ¿Por qué puede haber una violencia generalizada contra la mujer? Bueno, porque se pueden discriminar a las mujeres con bajo o nulo costo. Entonces, en ese criterio de sumisión
también podemos ejercer violencia sobre ellos. En el sistema interamericano esto está cubierto por una convención, que es la de Belém do Pará, de 1994, que cubre todas las violencias, la violencia doméstica, la institucional, la médica, etc. Y está tratado de una manera muy integral, con una columna vertebral, que es el artículo 7, que habla de un deber de debida diligencia por parte del Estado. La Corte toma el campo algodonero y dice, mire, este deber está reforzado cuando se dan las circunstancias como las de este caso. El Estado sabía lo que estaba pasando, y lo sabía no porque las víctimas fueron a golpear sus puertas, lo cual fue verdad, sino porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México lo escribió en sus informes. El Estado sabía que las mujeres en esta zona eran especialmente vulnerables. El Estado sabía los peligros a los cuales se enfrentaban las mujeres y no hizo nada. Entonces, esto para la Corte es no solo deber de debida diligencia, sino además reforzar ese deber de debida diligencia, que es básicamente lo que pasa en la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres que toman esta jurisprudencia del sistema interamericano. Una cosa más del sistema interamericano, voy terminando, y es que el sistema interamericano, que no tiene un tratado sobre los derechos de las mujeres, que la Convención Americana y esta Convención de Violencia, en una decisión que no fue la primera, que siguió a una de Niño, tomó la gran decisión de considerar que tanto la Convención de la CEDAW, que es universal, como la Convención Americana debían de leerse juntas cuando se trataba de los derechos de las mujeres. Gran decisión porque todos los estados que son partes de la Convención Americana son también partes en la Convención de la CEDAW, y entonces en lugar de inventar categorías o criterios de interpretación, usamos los universales para entender lo regional, y esto habla de una mejor integración de normas. Esta igualdad que yo les decía, que es la nota revolucionaria de los derechos humanos, indudablemente no existe para las mujeres en muchos ámbitos y en muchos lugares del mundo. La capacidad civil en igualdad con los varones no es un dato adquirido en todas las sociedades. Nuestros hermanos de Guatemala tuvieron que llegar al año 2001 para que una procuradora de derechos humanos, o sea, una ombudswoman, planteara un caso ante la justicia y lo llevara al sistema interamericano para lograr en una solución amistosa que se trataran de empatar la posición de las mujeres con la de los varones en el Código Civil de Guatemala. Nosotras mismas tuvimos que esperar a la 17711 para tratar de tener una mejor situación civil. Lo mismo pasa en el contexto de las relaciones familiares, es decir, para poder decidir cuántos hijos, con qué intervalo, para poder decidir no tener hijos o para poder tener derechos de guarda y de tutela sobre estos hijos, hubo que esperar a la ley 23264 del 85, cosa que hoy está mucho mejor cubierta por el Código Unificado Civil y Comercial. Los derechos políticos los tenemos las mujeres desde el 48, pero obvio el plural es real, yo no existía en el 48. Pero más allá de esto, requieren de ayudas para que puedan realizarse. Por eso la famosa ley de cupo, la 24012 del 91. Las normas de derechos humanos de las mujeres ocupan una enorme cantidad de cosas que yo no voy a traer aquí ahora. Y quiero cerrar solo con una reflexión que creo que es lo que le debo al decano y a su gestión cuando me pidieron cuando me hicieron esta invitación, que es ¿por qué tenemos que hablar de género y derechos humanos en un claustro de profesores de una facultad como esta, que fue una facultad que tiene profesoras titulares desde la década del 60, donde las mujeres aparentemente nunca hemos tenido obstáculos para poder avanzar? A mí me parece que, y con esto empecé, que hoy los medios, la sociedad, la facultad hablan del género y los derechos humanos, porque indudablemente, como ha sucedido en otros momentos de la historia, algunos están presenciando, otros están protagonizando lo que es un cambio cultural. Estamos en momentos de cambios culturales. La cultura hoy, en relación en lo que tiene que ver al trato entre hombres y mujeres,
no es igual a la que era hace 20 años, hace 40 o hace 50. Todos intentamos llegar a una mayor paridad, una paridad que debería marginalizar comportamientos sexistas, no solo en la relación entre pares, sino también en esa jerárquica relación que existe entre los estudiantes y los profesores en sentido amplio, profesores y docentes. Los comentarios prejuiciosos respecto de la apariencia de una persona, que además están, como diría yo, marginalizados porque pueden implicar también otros criterios de discriminación distintos del sexo o del género, conclusiones livianas en base a la apariencia de una persona o a su presunta capacidad, creo que quedan hoy realmente muy postergados. Relaciones sexuales o relaciones románticas entre profesores y estudiantes creo que son muy inapropiadas mientras la relación académica esté vigente. Yo sé que en esta facultad tenemos varios casos de matrimonios que se han hecho a partir de quienes han sido profesores y alumnos, pero lo cierto es que esto debería de suceder una vez que esa relación de profesor-alumno se ha agotado, ¿no? Y esta especial relación jerárquica que nosotros tenemos respecto a nuestros estudiantes no nos autoriza a avanzar sobre los estudiantes, sino más bien debería de ser una gran luz de alerta que se nos presente, porque normalmente nos va a jugar en contra. Todo lo que hagamos va a ser en contra. No voy a explicar, acá hay penalistas, las agravantes del Código Penal por esta cuestión de la relación jerárquica y de la confianza puesta en el otro. Yo creo que esto es lo que empezaba a intuirse cuando en el 2015 el Consejo Superior de la UBA, que yo integraba en ese momento, aprobó un protocolo de intervención institucional ante denuncias de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género, que prevé el tratamiento de estas denuncias. El protocolo, como todo lo que sale del Consejo Superior de la UBA, es una gran negociación entre los tres claustros, profesores, graduados y estudiantes, y a eso se le agrega la negociación entre las mayorías y las minorías, o sea que dista de ser la norma perfecta, es más bien todo lo contrario, pero es lo que tenemos y con lo que tenemos que vivir. Todo esto que les estoy contando es lo que probablemente no hay que hacer, pero para poder llegar a la equidad de género hay que hacer muchas cosas. Las políticas de construcción de la igualdad son políticas de construcción cotidiana que requieren acciones positivas. Y cierro porque se me hizo muy largo. Y creo que las cosas que hay que hacer son cosas que tenemos que hacer las mujeres, pero no solas. Las tenemos que hacer las mujeres junto con los hombres que históricamente nos apoyaron para que nosotras llegáramos. Los hombres que siempre estuvieron al lado nuestro diciéndonos, dale, sos profesora, dale, vos vas a ser la decana, dale, vos vas a poder hacer tal cosa. Esos que siempre estuvieron al lado nuestro tienen que hacerlo con nosotras. Y aspiramos a que los que no se habían sumado a esas leyes se sumen ahora. Digo, este no es solamente un tema de mujeres, es un tema de todos nosotros. Ese tema es el que hace que, bueno, las mujeres quieran tener puestos de profesor, en paridad con los hombres, queremos que haya más profesoras titulares. Esto teóricamente debería de ser así en unos años porque las adjuntas son más. Pero nadie dijo que porque sean más esto se va a lograr. Digo, cuando yo asumí como decana, y disculpen la única nota referencial que voy a hacer, me entrevistaron de los grandes medios. Y me dijeron, bueno, pero usted tuvo el coraje de llegar. Y dije, no, a mí me tocó el momento de llegar. Pero antes que yo, hubo una serie de precursoras en la facultad. Acá está Pila, que fue una de las tres que nombré. La nombré a Pila, a Cecilia Grossman y a Hortensia Gutiérrez Pose. Dije, estas son una suerte de matriarcas adorables, que tienen mucha más polenta que yo, pero que no les tocó el momento histórico de poder decir, vamos, y ganar la corrupción de la facultad u otra cosa. Entonces, chapó a ellas que nos permitieron a nosotras seguir construyendo y poder llegar a esto, a ser titulares, como muchas de las que estamos acá, a poder llegar al canal de ganado. Entonces, las mujeres quieren ser profesoras de esta facultad.
El Consejo Superior no cambió el estatuto de concurso, pero nosotros podemos ayudar, como decidió la facultad fin de año, proponiendo jurados que no sean de solo género. Podemos ayudar generando las instancias de evaluación que no sean de solo género. La conducción de la facultad hay que pensarla como un tema que nos incumbe a todos, y las mujeres tenemos que poder llegar a competir por la conducción de la facultad naturalmente, sin que esto se vea como una causa titánica. ¿Qué pasó? Dos hombres pelean para ser decanos, cada cual pone su cosa, uno gana, otro pierde y no pasó nada. Pero si una mujer se mete en esta tarea y llega a perder, bueno, no sabemos cómo son. Tenemos que acostumbrarnos a esto, la competencia limpia en estos ámbitos. Todo esto habla de la necesidad de educar y de educarnos en la equidad de género. Yo creo que como universidad, la UBA tiene una responsabilidad en esto, y nosotras como universitarias tenemos una responsabilidad en esto. De hecho, esa fue la idea cuando en el 2011 decidí crear el programa Género y Derecho, que lo empecé con Marisa Graham, y que ahora, que yo no soy más decana, el decano Bueres lo ha puesto a cargo de Laura Pautasi. Esa era la idea del programa Género y Derecho: visibilizar las situaciones para poder empezar a tratarlas. Si no las vemos, no las podemos considerar. Y creo que además, y esto es realmente lo último, la cuestión de género debe ser una cuestión que atraviese transversalmente la mayoría de los programas de la facultad. Esta mañana, como un poco anillo al dedo, leía los mails, y uno de los mails era de WOLA, Washington Office for Latin America, y WOLA contaba la situación especial en que se encuentran las mujeres cuando están... era un estudio que habían hecho sobre el excesivo uso de la prisión preventiva en América Latina. Y enfocaban en las mujeres, dicen, el número de mujeres presas por delitos que tienen que ver con la droga, pero que no son violentos, ha crecido en los últimos años muchísimo. Y este crecimiento hace que todas esas mujeres estén cumpliendo prisión cuando hombres que han protagonizado delitos mucho más violentos son excarcelados. Y esto lo sabemos todos. La señora que está en su lugar y que tiene que cuidar a los chicos y que también tiene marido, y entonces vende la droga al que viene y se la compra, y un muy buen día viene la policía, se la lleva y la pone presa. No paga un abogado, no tiene quien la saque, la señora sigue ahí adentro. Entonces, hay una enorme cantidad de temas que, si los cortamos con el vector del género, nos damos cuenta de que en realidad hay cosas para hacer, para tratar de que las mujeres en muchos ámbitos estén mejor de lo que están hoy. Y yo creo que, como nosotros todos somos una comunidad muy privilegiada en este sentido, me parece que entre el derecho que enseñamos y el derecho que hacemos debería de colarse esto para tratar de que la democracia, que es básicamente el final, el objetivo último de nuestra enseñanza, sea mucho más plena. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, como es habitual, como costumbre, vamos a abrir una lista de demandantes, de personas que quieran interrogar sobre alguno de los puntos concretos a los que se ha referido la doctora Pinto. Así que, bueno, estaría esa posibilidad de formular interrogantes, preguntas, inquietudes, etcétera, etcétera. O el auditorio se durmió o la Muy clara, muy clara. Nos ha convencido. Muy clara, doctora. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, perdón. A ver, Mari. Mari Veloz, doctora Veloz. Sí, claro. Yo pensé que íbamos a discutir un rato. Dele. El tema me pareció como que daba para discutir. Dele. No, una pregunta sobre los modelos del sistema universal y el regional. Porque recuerdo en alguna clase que alguien me enseñó que Belén do Pará era un tratado como de mayor sofisticación
sofisticación en términos de mecanismos de garantía que la CEDAW. Después de 20 años, o más o menos 30 del otro, es posible concluir que la capacidad performativa del tratado más sofisticado en términos de resultados concretos se perciben en cambios en la realidad de la vida de la mujer latinoamericana frente a las mujeres europeas o de otras partes del mundo. Esto es pensando en el tribunal europeo, ¿sí? En América, en nuestra región, por tener un tratado que se considera de mejor calidad técnica, ¿tenemos mejores resultados en términos de garantías de estos derechos o la diferencia la genera siempre la política? Y la pregunta es sobre el derecho del cambio social, en definitiva. Es difícil, gracias Mari por la pregunta, pero digo, no es una pregunta de sí o no, ¿no? Probablemente si uno compara la jurisprudencia de la Corte de San José con la Corte de Estrasburgo, la de Estrasburgo parecería permitir que uno infiera un mejor estándar. Pero si uno compara lo que resuelve el sistema interamericano con los casos que llegan a la CEDAW, que es el universal, ahí te das cuenta que somos como espejos. El caso de violencia doméstica de Mariana Peña de Brasil del 2001 tiene varios símiles en el sistema de la CEDAW. La señora de Hungría con los chicos, uno de los cuales era discapacitado, no podía entrar a los hogares de tránsito, entonces tuvo que volver a su casa y el marido le pegaba muchísimo. La señora americana de Jessica Lenahan del sistema interamericano, que el marido le mató a las 3 hijas el día que tenía que llevárselas, le tocaba a él. Y tenés a mujeres turcas en los países nórdicos que también tienen severos problemas de violencia. Buscás el tema de la violencia médica o institucional y María Mamérita de Perú, de la época del final del fujimorismo, es lo mismo que la señora Romaní, que en Hungría le ligaron las trompas sin pedirle permiso. En eso, ahí como que vamos de un lado para el otro. El tema de la violación no se cae invertido en el sistema de la CEDAW. Es cierto que el sistema de la CEDAW es un sistema que es más abierto porque necesita norte, sur, este y oeste, y los sistemas regionales, el regionalismo en derecho internacional al menos, supongo que debe ser en todo el derecho, pero en el derecho internacional y especialmente en el de los derechos humanos supone que uno empieza una cantidad de escalones más arriba que en el sistema universal. Y entonces, como ya tenés determinadas cosas que forman la planta baja, lo que se construye para arriba permite cierto grado de sofisticación mayor. Lo cierto es que Belén do Pará permitió ser utilizada en una enorme cantidad de casos en el sistema interamericano. Casos que pasan desde los derechos de las mujeres que están privadas de libertad en institutos carcelarios, por ejemplo, ¿no? A considerar el tema de la violación de mujeres por oficiales públicos en los conflictos armados, una cantidad de cosas más. Entonces, en ese sistema creo que sí, que Belén do Pará da una norma, de hecho fue la única norma sobre violencia contra las mujeres durante un tiempo largo, hasta que Europa tomó la suya y hasta que hubo réplica en las legislaciones nacionales. Entonces, creo que en eso sí. Por cierto que las realidades latinoamericanas son muchas. Si uno habla de una señora en Brasil y te queda todo el resto de Brasil que no lo cubriste, ¿no? Lo mismo pasa en Argentina. Podemos hablar de nosotras en Capital Federal, Jujuy, Santa Cruz, Formosa, son realidades distintas, pero sí, yo creo que ha contribuido bastante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, entonces damos por finalizado este acto. Hola, ¿qué tal? Silvina Zimmerman. Sí. Yo una pregunta más de política institucional universitaria, sobre todo, me gustó mucho la presentación, muchas gracias por la presentación, me parece que es un aporte enorme y también se puede hacer en este espacio, me parece súper importante como vos decías, pero lo que te quería preguntar es más, en tu experiencia, si se te ocurre un camino para incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los contenidos de la carrera, porque como vos decías, tiene un de todas las materias y hoy por hoy es discrecional, es a juicio del titular o de los adjuntos que están, se incorporan, no, eso por un lado.
si ves un camino, y por otro también si creo que también hay otro de los desafíos que vos también apuntabas, es que en general no tenemos, muchos de nosotras y nosotros no tenemos formación en feminismo, en género. Entonces como que a veces uno tiene la idea de sí, de traspasarlo, de dar los contenidos, pero después cuando lo querés hacer te encontrás con que eso no está. Entiendo que la facultad está empezando, que creo que incluso vos empezaste a dar algún curso y quería ver si había algún programa más institucional o algo pensado para implementar la ley Micaela, o cómo se está pensando más eso a largo plazo. Gracias. Gracias, Silvina. En los talleres creo que el mérito de ser primero no fue el mío. Ahí está Juan Pablo Muñoz, que se me acaba de mover. ¿Dónde está? Ahí está. Lo enganché, justo te escraché con todo, te pido disculpas. Le sonó el celular ahora, pero este señor, en el Departamento de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, fue el que hizo el primer taller sobre género. Digo, el mío vino después de él. Solo para decirte, realmente yo tampoco tengo yo soy una autodidacta en esto, cuando yo parezco re joven, pero no soy tanto. Incluso tenía mis 2 hijas cuando en realidad no podía salir con mis hijas del país y mi marido no firmaba, así que imagínate que de esto ya pasó tiempo. Lo que sí es cierto es que, por un lado, los profesores titulares somos los que hacemos los programas, que se supone que los hacemos en algún grado de entendimiento con las personas con las que trabajamos, que son nuestros adjuntos, que siempre existe la posibilidad de que cada adjunto pueda dar las cosas desde el lugar que las ve mejor, pero en general hay ciertos contenidos que hay que tenerlos por asegurado. Y además creo que con el proceso de acreditación los programas se actualizaron también, así que creo que esa es una oportunidad. Creo que todos, si tomamos 5 minutos para hacer introspección y decir, a ver, pensemos qué cosas en la asignatura que yo estoy explicando, no sé, la ley de quiebras, ¿cuántas mujeres síndicos conozco? ¿Cuántas presidentas de directorios de sociedad anónima conocen? Digo, todos tenemos como para hacer algún tipo de reflexión sobre esto. Así que creo que sí se puede mostrar de que hay ámbitos en los cuales las mujeres no avanzan simplemente por una cuestión prejuiciosa. Hay otros ámbitos en los cuales por ahí no avanzamos porque no tenemos mujeres capacitadas, porque a ninguna se le ocurrió hacer eso. Digo, no sé, el año pasado, a fin de año, salió, debe haber sido fin de año, ¿no? El fallo de la Cámara sobre el 30% de mujeres que manejen colectivos o camiones, fue el destino del año pasado. Digo, todas estas cosas que se ven años y se ocurrían nada más que alguna trasnochada y que hoy son todas opciones que están abiertas, ¿no? El tema de todo esto me parece a mí que es, lo que requiere es una elaboración seria. Digo, pensar esto como pensándolo para nosotras mismas, no es algo, bueno, lo hago para sacármelo de encima. Yo creo que la seriedad de la incorporación de la óptica de género en la facultad, en la docencia y en los programas, pasa por la seriedad con que lo trabajemos, en nuestro trato cotidiano entre nosotros y también por la seriedad con que lo trabajemos en el aula, con los contenidos, ¿no? Hay personas que pueden dar mucha más clase que yo de esto. Digo, yo cuelo el feminismo en los comentarios de derechos humanos, que es lo que hace muchos más años que trabajo, y donde puedo tener, por lo menos, pasé el control de calidad de esta casa con los concursos. Pero digo, me parece que es algo que exige una tarea de construcción permanente, como la construcción permanente de la democracia al interior de la facultad y todo lo demás. Simplemente que hay algunas cosas que requieren, bueno, algunas otras lecturas, que esto es importante, y que sobre todo hacerlo de manera de poder visibilizar situaciones y de la manera menos traumática tratar de superar aquellas situaciones que nos parece que realmente son un perjuicio para las mujeres en la facultad y en el derecho. No, quería aportar a la preocupación de la colega. Vos nos aprobaste hace unos años un curso, un CPO de ambiental visto desde la perspectiva de género. Exactamente. Es decir, nosotros damos ambiental durante el año en una parte, el ambiental completo, y en la otra tomamos el tema desde la perspectiva de género. Y el consejo la aprobó, ¿no? Yo se lo pasé al consejo, pero el consejo lo aprobó. Bueno, muy bien. Acá, Marcelo.
Sí. Doctora Basterra, y en la última pregunta, porque estamos ya excedidos de la hora que nos hemos propuesto. No, muy cortito, felicitar a Mónica. Hable con tranquilidad y con amplitud. No, pero era cortito en realidad. Felicitar a Mónica por la excelente alocución, como siempre, ni qué decir. Pero me parece que las bases, si bien falta mucho, pero son bastante sólidas las bases en torno a los derechos de género. Pero me parece que en algún momento vos tocaste toda la transversalidad y creo que estamos en una segunda etapa, que es lo que se llama, esto se llama, que está ahora por ahí de moda, pero es verdaderamente una segunda etapa, que es el gender mainstreaming. Esto es de poder analizar todas las políticas del Estado y de las instituciones con la cuestión de género de manera transversal. Y un claro ejemplo de ello es la regulación el año pasado de la llamada Ley Micaela, que es que todos los agentes del Estado, nacional, provincial, autónomo, lo que fuere, tienen que estar especialmente capacitados en cuestiones de género. Entonces, cuando decíamos, vos decías, creo, y alguna de las profesoras, Mari, tenemos que ir avanzando en estos temas, creo que estamos avanzando sin prisa y sin pausa. Me parece que ese sería como un segundo estadio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos.